Bueno, el tan cacareado acto de corrupción por parte del gobierno de Correa, denunciado por Dora Ordóñez, quien en su momento era secretaria anticorrupción, quien realizó una estimación del dinero malversado por el estado de Correa entre 2007 y 2017. La nueva secretaria anticorrupción del Ecuador, Dora Ordóñez, había asegurado que la corrupción en la década 2007-2017 arrojaría unas cifras que organismos locales e internacionales estimarían entre los 30.000 y los 70.000 millones de dólares en perjuicio al Estado. Ella desglosó en una entrevista con la agencia EFE los rubros calculados de este dinero perdido producto de la corrupción en el país, de acuerdo a diferentes estudios. En primer lugar, menciona una consultoría realizada por el programa de la ONU para el desarrollo PNUD con el apoyo del gobierno ecuatoriano, que recogía las cifras de 2.400 millones de dólares en 5 proyectos emblemáticos. Conocidas como megaobras, el informe señala que la existencia de fondos desviados y relacionados con millonarios sobreprecios y una estimación de 600 millones de dólares adicionales que se habían requerido para ponerlas en marcha. Se contrataba, dice, bajo la categoría de regímenes especiales, contratos directos que no tendrían un presupuesto referencial bien definido y donde se han evidenciado sobornos y porcentajes por coimas. Lo firma esta señora que ejercía como subsecretaria de la entidad hasta que fue designada titular el 21 de octubre. Ordóñez añade además un análisis complementario de la Comisión Nacional Anticorrupción de carácter cívico que hace referencia a 3.500 millones de dólares por daños en los 10 años de Correa, por lo que había un total de 35.000 millones de dólares. La cifra más elevada de esta presunta acto de corrupción, 70.000 millones de dólares, que engloba el cómputo de pérdidas en la nación andina producto de esta lacra. Proviene de un estudio regional del Banco Interamericano de Desarrollo BID sobre despilfarro y malgasto, también consideradas prácticas corruptas para el Estado y que se calculaban en torno al 7% del PIB, Producto Interno Bruto anual. El informe de este se refiere a 40.000 millones de dólares que serían parte del incremento de precios en obras y desvíos de recursos y 30.000 millones adicionales por ineficiencia de las obras ejecutadas, subraya. La Superintendencia de Control de Poder del Mercado analizó, por su parte, dos cifras en las que, según la Secretaría, se evidenciarían las afectaciones a toda la actividad económica de la construcción, pero al margen de estas desorbitadas cifras y de que la Secretaría Nacional Anticorrupción fue creada en febrero pasado por Lenín Moreno, Ordóñez aseguraba que la corrupción no podía ni debe tener una bandera política. Resalta que las instrucciones del actual mandatario serían que se investigaran los delitos pasados, presentes y futuros, aunque reconoce que lo político no está exento en los últimos hechos de la corrupción. Y en este sentido destaca que los 22 sentenciados de los últimos años estarían relacionados con niveles jerárquicos superiores de autoridad, que en su momento tomaron decisiones y que 15 estarían prófugos de la justicia, entre ellos Rafael Correa. El expresidente, que dice tener abiertos 29 expedientes penales, asegura que en una conferencia en México que se trata de una persecución política y defendió que su gobierno luchó contra ella. Además, manifestó que han buscado sus cuentas bancarias, sus movimientos financieros y migratorios y no han encontrado nada. Ordóñez defiende que en la Secretaría Anticorrupción se ha planteado que más allá de tener una sanción o un sancionado cada semana o un nuevo preso por un delito de corrupción, es necesario prevenir.
el fenómeno, y es que uno de los principales caballos de la batalla para la entidad que dirige es la percepción de la ciudadanía. O sea, se basaron en una percepción ciudadana sobre el fenómeno y acerca de su alto grado de impunidad. La vecina me lo dijo. El 80% de los latinoamericanos desconfía de la eficiencia del sistema judicial para castigar a los responsables y solamente el 8% está preocupado por la corrupción. El 44% de los ciudadanos cree que no importa con tal de que existan obras. El clásico, robó pero hizo obras. Es decir, se ha naturalizado el fenómeno. Sin embargo, considera que casos sancionados como Odebrecht, constructora brasileña que habría pagado sobornos por más de 35,5 millones de dólares a funcionarios del gobierno en Ecuador, de acuerdo al Departamento de Justicia en Estados Unidos, ha provocado una crisis ética que puede resultar positiva. En Ecuador no queremos, dice, impunidad y queremos recuperar lo robado. Entre las propuestas que impulsa estarían la de plantear un debate ciudadano y académico a fin de elaborar una legislación anticorrupción. En paralelo han formulado leyes de extinción de dominio, de gobierno abierto y transparencia, además de reformas al Código Orgánico Penal para fortalecer los procesos de denuncia y sanción, una tarea que compete a todos. O sea, en ese año reformaron al COIP. Por su parte, AFP Factual, que es encargada de desmentir, dice que no existen registros de que el BID informara de que la corrupción en Ecuador costaría 70.000 millones. Se inventaron. El presidente ecuatoriano de ese entonces, Guillermo Lasso, afirmó el 13 de septiembre que un informe del BID señalaría que la corrupción le ha costado 70.000 millones al país. En los últimos años, sin embargo, no existe ningún registro del documento en el BID. El documento dice que la corrupción en años recientes le habría costado al Ecuador 70.000 millones de dólares en las últimas 14 años, dijo así el mandatario el 13 de septiembre durante la firma de un acuerdo anticorrupción con la ONU, como quedó registrado en el video que está circulando en YouTube. En ese mismo día, en un comunicado de prensa, la Presidencia de la República amplió la afirmación y según el estudio regional del Banco Interamericano de Desarrollo BID, en el 2019 la corrupción en años recientes le habría costado 70.000 millones de dólares, de los cuales 40.000 millones corresponderían a sobreprecios y desvío de fondos y 30.000 millones a ineficiencia en las obras ejecutadas, y esto se replicó por años y años. AFP consultó sobre estos datos a la famosa Secretaría de Comunicación de la Presidencia el 15 y el 15 de septiembre. Detallaron que la fuente sería un informe regional de 2019. Al momento de la publicación de esta verificación, la Secretaría no precisó el nombre del documento. En una búsqueda en el sitio de publicaciones del BID por informes de fecha 2019, solo se encontró un documento que incluía los términos de corrupción y América Latina. Pero esto hacía referencia a otra cosa, a las buenas prácticas de gobernanza en el sector extractivo, que no hacía ninguna mención al costo global de la corrupción en el Ecuador. Invento. En una búsqueda en Google se encontró que las cifras mencionadas por el presidente ecuatoriano ya habían sido citadas en el 2019 por el entonces secretaria anticorrupción del Ecuador, Dora Ordóñez, atribuyendo la fuente al BID. El informe del BID se refiere a 40.000 millones de dólares que serían parte del incremento de precios en obras y desvíos de recursos y 30.000 adicionales por ineficiencia en las obras ejecutadas, dijo la entonces funcionaria en declaraciones recogidas por el diario El Comercio el 9 de noviembre del 2019. ¡Qué miserables!
Tras esta afirmación, el BID aclaró en abril 2020 que no tendrían registros de alguna publicación suya que incluyera dichos datos en respuesta a una carta enviada por el asambleísta Mauricio Proaño. No se tiene constancia de que el banco haya publicado algún informe detallando lo declarado por la doctora Ordóñez, informó en la misiva de entonces representante del BID del Ecuador, Fernando Quevedo. El BID confirmó a la AFP el pasado 16 de septiembre que esta sería la respuesta oficial enviada en abril 2020 al asambleísta Proaño. Asimismo, indica que un informe relacionado con el tema anticorrupción en América Latina fue publicado en el 2018 bajo el título Mejor gasto para mejores vidas. Allí el banco registraría a partir de la página 93 que a pesar de que es difícil medir el costo exacto de la corrupción debido a su naturaleza oculta, se estima que entre el 10% y el 30% de la inversión en proyectos de construcción financiados con dinero público podría perderse debido a la mala gestión y la corrupción. Sobre América Latina y el Caribe menciona podría que las pérdidas se acercaran al límite superior de las estimaciones de la UE entre el 7 y el 25% de los contratos a adquisiciones públicas, y luego añade una estimación aproximada del malgasto de las adquisiciones en los países de América Latina y el Caribe de un promedio alrededor del 17%, lo que esto equivaldría a un malgasto del 1,4% del PIB. Sin embargo, el informe no hace ningún cálculo discriminado para Ecuador ni para algún otro país de la región sobre el costo de la corrupción. Tampoco hace mención a un periodo en tiempo de 14 años, como indicó Lazo. El BID sí menciona a Ecuador en la página 101 del documento entre los países que más malgastan por tener primas salariales altas y una menor proporción de trabajadores no calificados, con una ineficiencia de más del 20% del total del gasto salarial. Punto.